Queridos oyentes de Radio Sefarad, hoy tengo el placer de recibir a Leonardo Cohen, que conocemos muy bien en la Radio Sefarad. Es profesor de Historia de África y Medio Oriente en la Universidad Ben Gurion de Beersheba. Leonardo, ¿qué tal? Un placer otra vez estar contigo y con el público que escucha Radio Sefarad. El placer es nuestro. Hoy quiero que hablemos de Hasbara, que se podría traducir como esclarecimiento y precisamente, quiero que me esclareces qué problema hay o qué problema ves en querer defender a Israel en el mundo contra el antisemitismo y los prejuicios contra el país. Pues mira, en un principio el término Hasbara, como tú bien lo explicaste, se traduce al español por esclarecimiento. Y cuando uno esclarece, lo que hace es explicar las cosas que son complejas, ahí donde hay espacios, hoyos negros o donde la gente no logra entender exactamente qué es lo que pasa, pues tratar de dar la información veraz, sobre todo con respecto a Israel. La función de la Hasbara era originalmente pues dar la información de lo que realmente ocurre en Israel, porque verdaderamente en muchos casos en el mundo pueden haber ciertos prejuicios con respecto a Israel, o pueden mirar a las políticas oficiales de Israel como representativas de lo que el pueblo de Israel opina, y en muchas ocasiones la Hasbara tiene el valor o la utilidad de mostrar como lo que dicen ahora le llaman la cara de la verdad, explicar exactamente en qué consiste el conflicto árabe-israelí, explicar exactamente cuáles son las cualidades que tiene Israel, cuáles son las complejidades que hay acá, y el principio es mostrar que hay una mayor complejidad en la situación acá en Israel, en el Medio Oriente, de lo que se ve de manera esquemática a través de aquel que tiene prejuicios anti-israelíes o prejuicios antisemitas. El problema que yo veo con la Hasbara hoy día es que la Hasbara, que pues son varios como medios de comunicación, ¿no? Órganos informativos que de alguna manera se han enrolado en favor de esta causa. Parte del problema es que estos medios comunicativos han ido más allá de lo necesario en cuanto a dar unas opiniones o esclarecer o explicar cuál es la verdad de lo que pasa acá, y de alguna manera se han convertido en medios que se dedican a hacerle propaganda a Israel. Bueno, pero ellos te van a decir que no es su papel hacer esto. O sea, su papel es precisamente defender a Israel. Entonces tú ves que haría falta también esclarecimientos a otros niveles, como pues explicar los problemas que pueda tener Israel en su democracia, por ejemplo. Sí, pues es que ese es precisamente el problema que yo veo en la Hasbara, que de alguna manera parten de un supuesto que tiene sentido y del hecho de que realmente existen prejuicios con respecto a Israel y los judíos en el mundo, y que es necesario explicar lo que pasa acá, pero de alguna manera los medios, cuando menos estoy hablando ahora de los medios en español y en inglés que conozco de la Hasbara, se han convertido en muchos casos en panfletos, que lo que hacen es hablar de cuán justa es la política que Israel impone en diferentes niveles, y cuán injusta es la política de los enemigos de Israel. Uh-huh. Y de esa manera se brincan una parte muy importante del debate, que es la posibilidad, la libertad y de hecho creo la cualidad que tiene la oposición en Israel de poder ser crítica
con respecto a las políticas del gobierno sin ser necesariamente anti-israelí. Uh-huh. Y creo que ahí es el punto donde la Hasbara falla. Por ponerte ejemplos claros, todos sabemos en Israel y todo el mundo, y es una cuestión que se sabe de manera abierta, no es algo oculto, que hay varias investigaciones policiales en contra de Benjamin Netanyahu. Que es verdad que no ha sido declarado culpable, pero que se sospecha de él que ha sido responsable o que está coludido en casos de corrupción, en casos de malversación, etcétera, etcétera. Ese tema, por ejemplo, no aparece en los medios de la Hasbara. Es decir, ¿por qué? Porque de alguna manera, entre comillas, no habla bien de Israel. A pesar de que podría aparecer diciendo, claro, habla bien de Israel en el sentido de que tenemos un aparato de justicia independiente del Poder Ejecutivo y es capaz de imponer y juzgar a aquel que pasa sobre la ley. Sin embargo, a través de una política como de defensa a todo lo que es israelí a ultranza, en especial a las políticas oficiales, de alguna manera, por ejemplo, ese asunto queda opacado en los medios de comunicación de Hasbara. Por poner otro ejemplo, un tema que ya hemos hablado en otra ocasión, la política que para mi gusto es bastante injusta con respecto a los solicitantes de asilo en Israel. Y ese es un tema que todo europeo puede conocer. Recién se está viviendo en Europa toda la crisis como consecuencia de lo que pasó ahora en Italia, del barco de rescate de la capitana alemana que rescató refugiados o solicitantes de asilo o migrantes en el Mediterráneo. Y acá en Israel la política hacia los solicitantes de asilo ha sido una política cargada de muchas fallas, de mucha injusticia, de mucha irresponsabilidad con respecto a aquellos que son solicitantes de asilo. Uh-huh. Y de nueva cuenta, es un tema que no aparece en los medios de Hasbara. ¿Por qué? Porque no es útil, porque no cumple con las expectativas de mostrar de manera clara que Israel es un país justo, de avanzada, un país normal, un país que tiene grandes virtudes, etcétera. En otras palabras, lo que quiero decir es que me parece importante exaltar las virtudes de Israel y me parece importante también exaltar sus defectos. Uh-huh. Precisamente para que haya presión para corregirlos. Uh-huh. En algunos países donde la comunidad judía es numerosa, como tal vez Argentina o Estados Unidos, y también en Europa, Francia, pueden haber voces críticas hacia Israel, pero en comunidades más pequeñas como España o la de la cual eres originario, donde naciste en México, la gente es más reacia en prestarse a criticar a Israel precisamente por esto. Entonces, ¿también lo ves factible que se hablen de los problemas internos de Israel en países donde las comunidades son pequeñas? Mira, es interesante lo que dices porque soy sensible a esta cuestión de que muchas veces los judíos en la diáspora están necesitados de esta imagen positiva de Israel, precisamente uno para poderse enorgullecer de ser judíos y no avergonzarse de ser judíos, y dos, también para sentirse protegidos del entorno. Es decir, la idea general es que la Hasbara tiende a promover una visión positiva de Israel y por lo tanto a reducir el índice de antisemitismo. Entiendo este tipo de sensibilidad, la conozco por haber venido de México. Sé que en países como tú dijiste, Argentina o Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, donde pues los judíos son una de tantas minorías de migrantes, los judíos se sienten en su casa y se sienten con mucha libertad de criticar
las políticas del gobierno sin sentirse amenazados por eso. Sin embargo, yo siento que tener la capacidad de criticar a Israel y de criticar sus políticas dentro de la perspectiva de que a uno le importa a Israel y por eso lo hace, en muchos casos logra conseguir que haya más simpatía hacia Israel de parte del público no judío en esos países. Porque de esa manera ellos pueden interpretar, cuando ven las críticas, incluso a veces críticas feroces hacia Israel de parte de los judíos mismos, ellos pueden darse cuenta pues que efectivamente el pueblo judío o Israel no es un pueblo homogéneo, que es un pueblo como todos los demás, donde hay ideas de derecha, ideas de izquierda, ideas de centro, ideas religiosas, ideas seculares, y esa complejidad puede alimentar, y lo digo por experiencia propia, con varios casos que me han pasado, puede alimentar la empatía hacia Israel. Incluso un caso ya del pasado muy lejano, que puedo citar porque tengo memoria de este caso cuando yo era adolescente, es que después de que hubo en la guerra del Líbano la matanza de Sabra y Shatila, en la que fueron asesinados cientos de palestinos en manos de falanges cristianas en el Líbano, y que el gobierno de Israel en ese momento tenía responsabilidad sobre esa zona del Líbano, pues se creó una crisis muy grande a nivel mundial. Y en México yo recuerdo que muchos judíos se sentían pues inconformes y se sentían un poco preocupados de pensar que hubo judíos mexicanos que escribieron una carta criticando al gobierno de Israel por lo que sucedió y publicándola en periódicos oficiales de México. Y recuerdo muy bien que ese mismo fin de semana apareció una foto en el periódico 1+1, que era el periódico de la izquierda en México en aquel entonces. En primera plana, una foto muy grande de 400,000 manifestantes israelíes en lo que hoy es la Plaza Rabin y en aquel entonces era la Plaza de los Reyes de Israel, manifestándose en contra de la guerra del Líbano. Y el titular era: «He aquí 400,000 pruebas de que Israel no es Begin». Es decir, para mí fue una muestra contundente de cómo la crítica abierta hacia Israel de parte de los israelíes mismos y de parte de los judíos mismos abre puertas a que una parte del público que es sensata y no el público que es clásicamente antisemita, porque con los antisemitas igual no puedes lidiar, una vez que tienen prejuicios es muy difícil, pero una buena parte del público sensato, en el momento en que ve al público judío y al público israelí criticando, incluso a veces criticando ferozmente a su propio gobierno, pues se elevan las simpatías hacia los israelíes, hacia la democracia israelí, hacia los judíos, y creo que esto es algo que los medios de Hasbara no están haciendo correctamente. Y creo que están cayendo en un modelo, como dije antes, panfletario y simplista, donde todo lo que está mal o ha sido pervertido en Israel debe ocultarse. Sí, caen como en la misma trampa del maniqueísmo en la que están también los anti-israelíes, los antisemitas. Muy bien, Leonardo Cohen, muchísimas gracias. No, pues gracias a ti, Pascal, y muchos saludos a todos en Radio Sefarad. Al limite della notte annunciano le partenze per un mondo che ormai mi è per sempre indifferente.